Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para mí es una alegría tener esta preciosa oportunidad de compartir por este medio con todos ustedes. Déjenme presentarme. Mi nombre es Maggie de Cubías. Soy salvadoreña. Actualmente estoy sirviendo como la Coordinadora Nacional de Damas FINEC del Salvador. Vamos a tener un tiempo precioso. Los próximos minutos compartiré un poco de mi historia, pero también compartiré de un encuentro maravilloso y cómo ese encuentro cambió por completo el rumbo de mi vida y el rumbo de la vida de mi familia. Así que acompáñenme estos minutos y deseo de todo corazón que lo que les vaya a contar marque sus vidas como un día marcó mi vida la historia de una mujer. Así como les dije, mi nombre es Maggie de Cubías, soy del Salvador, tengo 43 años de edad, 14 años de pertenecer a esta preciosísima organización FINEC, que fue el instrumento en las manos de Dios para transformar por completo mi vida. Tengo un esposo maravilloso, 20 años de casada, una hija de 19 años, un varoncito de 18. Hoy por hoy puedo decir que soy parte de la gente más feliz de la tierra. Comentarles que soy la mayor de 3 hermanas, nací en el interior de mi nación. Tuve una infancia normal como muchos la tuvimos, era época de la guerra sí, pero mi vida continuaba con una normalidad. Así fueron pasando los años, mi adolescencia, hasta que llegué a mi adultez temprana. Yo soy médico, estudié medicina general, me gradué hace ya bastantes añitos. Inicié esos estudios con los mejores sueños, con los mejores anhelos, con muchísimos ideales. Rápidamente mi vida fue transcurriendo y en mi tercer año de carrera, un jueves en la tarde, mientras yo hojeaba uno de los periódicos de nuestra nación, vi un anuncio pequeñito, muy pequeñito en esa hoja tan grande que decía que se daban clases de francés. Así que tuve esa inquietud de inscribirme a esas clases de francés, sin imaginarme que también ese día iba a empezar también una época de grandes cambios en mi vida. Fui a esas clases y ahí conocí al que ahora es mi esposo. Empezamos a conocernos, pero desgraciadamente todo fue como caminando demasiado rápido. En cuestión de meses nosotros pues armamos nuestra boda, nos casamos. Recuerdo el día que íbamos partiendo hacia nuestra luna de miel y vi hacia el lado de mi asiento en ese avión y pude ver que el caballero que me acompañaba a la par era un completo desconocido para mí, que había empezado uno de los proyectos más importantes, que es la familia, con un hombre a quien realmente no me había dado el tiempo de conocerlo. Créanme que en ese instante entré en pánico totalmente. Había mucha incertidumbre en mi corazón de lo que me deparaba el futuro. Fue una luna de miel, quisiera decirles muy feliz, pero verdaderamente habían sentimientos encontrados, había muchísima preocupación en mi corazón por el paso que habíamos dado. Sin embargo, tanto mi esposo como yo teníamos, creo, las mejores intenciones. Tanto él como yo tuvimos grandísimos ejemplos de parte de nuestros padres para constituir una familia en armonía, y nosotros queríamos replicar ese ejemplo en nuestra vida. Así que al regresar de esa luna de miel me incorporo de lleno en mis prácticas hospitalarias, a cumplir ese sueño maravilloso de algún día ser médico y de alguna manera aportar algo a nuestro país. Así que empecé esa época en donde mi prioridad número 1 eran mis estudios. Anhelaba con todo mi corazón poder graduarme. En esos años pues nace mi niña, nace mi niño, y de pronto me convertí en una estudiante de medicina a mitad de la carrera con 2 bebecitos. No fue nada fácil, habían retos de todo tipo, no solo los retos y desafíos académicos de la profesión, sino también retos como madre, desafíos como esposa, desafíos como pareja que tenía que solventar a la par de todo. Estaba muy joven, muy inmadura emocionalmente, pero sin embargo siempre con el deseo de sacar adelante ese matrimonio. Los años fueron transcurriendo y finalmente un mes antes de graduarme como médico, donde había mucha alegría porque al final se iba a cumplir esa meta, ese sueño tan anhelado,
esos deseos que habían significado muchos sacrificios de todo tipo, no solo de mis padres en los años anteriores, también de mi esposo en esos años de estudios y de mi persona. Recibimos una noticia que para mí, como madre, como mujer y también como médico, fue devastadora. A mi niño de 2 años y medio le diagnosticaron un pequeño tumor en su pulmón izquierdo. Era un tumor sumamente pequeño, pero tan frágil es nuestra vida y nuestra salud que en esa pequeñez implicaba dificultades serias para nuestro bebé. En ese entonces nosotros no conocíamos a Dios, caminábamos muy lejos de su voluntad. Sin embargo, Dios fue fiel, a pesar de que nosotros no le éramos fiel. Pudimos irnos de nuestro país. Nuestro niño fue operado en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. La providencia de Dios estuvo presente. Yo tenía como madre y como médico muchos temores, muchas inquietudes, muchas inseguridades. Sabía lo que la enfermedad podía significar. Tenía temor mucho de las complicaciones, de las secuelas. Conocía el pronóstico, las estadísticas de la enfermedad. Y todo ese conocimiento me jugaba en contra porque yo era una mujer sin fe. No tenía las herramientas espirituales para luchar los desafíos de la vida, las crisis de la vida. No sabía cómo vencerlas. Y en ese momento, sin conocer mucho de Dios, me hinqué en un baño y le pedí a Él su asistencia, que nos ayudara ante este desafío que como papás estábamos enfrentando. Dios fue fiel, respondió rápidamente, nuestro hijo fue operado, estuvo ingresado nada más 24 horas en ese hospital. Regresamos a nuestra casa, a la semana nos dan los resultados de esa biopsia y era benigna. Ese tumor que tanto angustia nos había causado estas semanas atrás era benigno, gracias al Señor. Regresamos a nuestro país con nuestro niño completamente sano, pero siempre hago esta reflexión porque he aprendido que los procesos de la vida tienen que procesarnos. En ese momento nosotros como padres vivimos un proceso que no nos procesó. Regresamos con nuestro hijo sano, sí, pero mi esposo y yo éramos el mismo hombre y la misma mujer con los que habíamos partido hacia ese viaje cuando íbamos en búsqueda de la cura de nuestro hijo. Regresamos a nuestro país. En mi corazón había mucha culpabilidad porque por muchos años estuve pendiente de los hijos de otras mamás en ese hospital y de alguna manera había descuidado a mis pequeñitos. Creo que este es un sentimiento que muchas madres profesionales, trabajadoras, tienen en su corazón, que tienen que salir de casa, dedicarse a una profesión y los niños muchas veces pues quizás en el mejor de los casos quedan en manos de familiares, pero en otros casos no. Y había mucha culpabilidad en mi corazón. Sin embargo, intenté en esos momentos salir adelante, pero mi esposo me hizo una petición que realmente me puso entre la espada y la pared. Para entonces yo quisiera decir que habíamos construido un matrimonio sólido, no era así. Él enfocado en su empresa, yo enfocado en mi carrera y mis estudios. Creo que habíamos descuidado por completo la relación de pareja, la relación matrimonial. Y mi esposo me hizo una petición que fue quedarme en casa siendo mamá y esposa a tiempo completo. Ha sido la petición más difícil que se me ha hecho en la vida porque tenía que escoger entre mis dos grandes amores, entre mi familia y mi carrera. Decidí dejar de lado mis sueños, mis anhelos, mis metas, parquearlas, pensaba yo por un momento, y dedicarme por completo a mi hogar. Sin embargo, en mi interior algo me decía que yo nunca iba a ejercer mi carrera. Fue transcurriendo el tiempo, me dediqué a esas áreas del hogar, ¿verdad? A esas áreas de mamá y de esposa a tiempo completo. Sin embargo, yo crecí en una generación donde las mujeres habíamos sido impulsadas a ser profesionales, a tener logros, a alcanzar éxitos, a alcanzar sueños, a superar metas, y tenía muy marcado eso en el corazón. No fui educada para ser ama de casa y de repente me encontraba en una realidad completamente diferente a la que un día yo soñé, una realidad muy diferente a la que un día me planteé.
Sin embargo, traté de salir adelante, pero yo continuaba con ausencia de Dios en mi corazón. Empecé a anestesiar el dolor, la preocupación, la ansiedad, el temor, la incertidumbre con muchísimas cosas, pero no busqué verdaderamente ayuda donde debí buscar ayuda. Sin darme cuenta, en un abrir y cerrar de ojos me fui deslizando a una profunda depresión, una profunda tristeza, una profunda desesperanza. Con esa desesperanza vino a mi vida la etapa más oscura que he vivido. Empecé a tener pensamientos suicidas. Empecé a escuchar una voz en mi interior que decía que yo no valía nada. Una voz que decía que no valía como esposa, que no valía como madre, que no valía como hija. No fue fácil porque esa voz cada vez era más audible. A lo largo de mi vida yo fundé mi identidad de mujer en una profesión, en logros académicos, y desde el momento en que ya no tenía eso, mi identidad se desmoronó por completo. Había perdido el norte, había perdido la brújula. Verdaderamente sentía que mi vida era como una barca en un mar de desesperanzas, sin dirección, en una oscuridad completa, sin propósito, sin destino. Para entonces ese matrimonio que ya venía deteriorándose inconscientemente porque los afanes, las ocupaciones de la vida no nos permiten ver las realidades que estamos viviendo quizás como padres, como esposos, como familia. Y esa era nuestra realidad también. No podíamos discernir lo que estábamos viviendo. Mi esposo involucrado en su empresa, yo ahora involucrado por completo en mi casa y con mis hijos. Esa depresión galopante, creciendo a pasos agigantados, era un tsunami de tristeza, un tsunami de desesperanza, de desánimo, de amargura en mi vida. Ese matrimonio empezó a deteriorarse cada día más y más. Lo poquito que habíamos logrado construir esos años como pareja se fue desboronando. Era como la felicidad se iba yendo de nuestras manos por completo. Éramos un par de jóvenes en ese entonces y teníamos toda la vida por delante. Sin embargo, parecía que lo que venía por delante era solo oscuridad. Esa depresión aumentó al tal punto que un día intenté acabar con mi vida. Fue un martes al mediodía, justo en el instante que yo iba a disparar el arma. Mi esposo entra a la habitación, me arrebata esa pistola. Tuvimos una pequeña discusión en ese lugar, pero en ese instante mi esposo abrió los ojos y se dio cuenta de la seriedad de nuestra situación. Nosotras esta situación emocional en la que yo estaba viviendo la ocultábamos, no la compartíamos con nadie porque hay un estigma social con las personas que viven la depresión. No es fácil reconocerse a sí mismo que se vive una situación así. Mucho menos es fácil reconocérselo a la familia y mucho menos es fácil reconocerlo a la sociedad. Sin embargo, empezamos a buscar ayuda por todos lados. Desafortunadamente, de la A a la Z, nosotros nunca buscamos a Dios. La situación se iba empeorando, nos habíamos convertido en perfectos actores para disimular la crisis que estábamos viviendo. Cada vez el vacío en mi corazón era mayor, cada vez la oscuridad era mayor. Buscamos ayuda en los médicos, en la ciencia, y la ciencia funciona de alguna manera hasta cierto punto. Empecé mi tratamiento y empecé a mejorar grandemente. Sin embargo, como médico yo sabía que mientras esos medicamentos estuvieran en mi torrente sanguíneo, pues de alguna manera mis emociones iban a estar tranquilas, por decirlo así, pero la depresión continuaba ahí, simplemente en este caso anestesiaba el dolor. Un día martes, al mediodía, recibí quizás la llamada más hermosa que había recibido por muchísimos años. Una amiga muy querida, una señora muy amada, a quien yo estoy muy agradecida, decidió invitarme a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Francamente, nunca había escuchado de esta organización. Sin embargo, impulsada por algo más grande que yo,
asistí a esa primera reunión un martes a las 5:30 de la tarde, sin saber a qué iba, sin saber de qué se trataba. Me senté en esa mesa donde habían quizás 70, 80 mujeres llenas de alegría, llenas de entusiasmo. Empecé a observarlas y me causaba muchas preguntas interiormente de quiénes eran, de que por qué estaban tan felices, de por qué estaban tan entusiastas. De repente en el programa una de ellas se levanta y comparte su historia de vida y comparte un encuentro maravilloso con una persona maravillosa y cómo a partir de ese encuentro todo empezó a mejorar. Recuerdo como si fue ayer esa primera vez que me senté a escuchar un testimonio, cuando todo terminó y me subí al vehículo y ya estuve sola. En ese vehículo me derrumbé en llanto. Ahí en ese vehículo, en ese parqueo, abrí mi corazón a Jesús, lo recibí como mi Señor y como mi Salvador. Y camino a mi casa, Él me puso la película de mi vida, donde podía ver todos mis aciertos, donde podía ver mis desaciertos también. Pero cuando es Jesús quien le pone el espejo para que usted se vea completa, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus errores, con todo lo que significa ser usted, usted nunca se va a sentir descalificada ni rechazada. Cuando llegué a mi casa, tomé la segunda decisión más importante después de abrir mi corazón a Jesús, y fue pedir perdón a mis seres queridos. Fue maravilloso, el poder del perdón es maravilloso, tanto otorgado como recibido. Hay un poder maravilloso en el perdón. Y a partir de ese día, hace casi 14 años, empezó un proceso maravilloso. Primero en mi mujer interior, en mi corazón. El Señor empezó a tratar conmigo. Yo empecé a asistir a estos capítulos, a esos grupos de mujeres, empecé a conocer a esas mujeres, empecé a escuchar más atenta lo que esas damas compartían y empecé a replicar en mi vida lo que ellas hacían. En cuestión de meses esa depresión sanó, dejé mis medicamentos antidepresivos, me enamoré de Jesús, empecé a leer esa palabra tan hermosa, esas promesas tan preciosas que son para los hijos y las hijas de Dios. Todas las noches cuando mi esposo dormía, yo agarraba mi Biblia y empezaba cada noche a subrayar, a escribir, a leer, a reflexionar esas promesas de Dios tan hermosas en sus escrituras. Me fui enamorando de Jesús y Él derramó su amor en mi corazón, sanó mi corazón, empezó ese proceso maravilloso de restauración. Ese matrimonio que para entonces ya se había terminado, cuando yo me senté por primera vez en fraternidad, realmente nuestra relación estaba muy deteriorada. Creo que solo la sostenía el amor a nuestros maravillosos hijos y el deseo de sacar adelante esa familia. Pero nos habíamos acostumbrado a vivir una vida a medias, creyendo que se podía ser medianamente feliz, medianamente con paz, un matrimonio promedio, sino decirlo un matrimonio mediocre. Y empecé a vivir esa etapa maravillosa caminando con Jesús. Poco a poco Él empezó a transformarme, empecé a vivir las alegrías, empecé a vivir la esperanza en mi corazón, empecé a cambiar de adentro hacia afuera. A veces queremos que Dios cambie las circunstancias de nuestras vidas, y sí, Él tiene el poder de cambiarlas, y de hecho desea cambiarlas porque quiere que seamos bendecidos en todas nuestras áreas para convertirnos en instrumentos de bendición para los demás. Sin embargo, Él está más interesado en nuestra mujer interior y, en el caso de los caballeros, en el hombre interior, en esa transformación genuina y verdadera. Y Él empezó a transformar esas áreas escondidas en mi vida, en mi corazón, y continúa esa transformación al día de hoy. Con el tiempo empecé a inquietarme por mi esposo. Nuestro matrimonio empezaba a transformarse, empezaba a cambiar. Empecé a enamorarme de una forma impresionante de mi esposo. Empecé a amarlo como nunca antes la había amado, a apreciarlo, a valorarlo, a reconocer mis errores también, a procurar corregir esos errores, porque no es suficiente nada más con verlos. Es necesario buscar la guianza del Espíritu Santo para corregir esos errores. Empecé a valorarlo, sobre todo, a apreciar sus cualidades, y sobre todo empecé a doblar rodillas por Él. Entendí que así como yo era una mujer necesitada, Él era un hombre necesitado de Dios.
a pesar de que fuera un hombre con muchos principios y valores, un hombre de muy buen ejemplo. Hasta el hombre muy moral necesita de Cristo como su Señor y Salvador. Y empecé a doblar rodillas en las madrugadas. Mientras él dormía, empezaba a orar por él, empezaba a pedir a Dios por su salvación. Quiero decirles que no fue fácil, fueron casi 4 años orando insistentemente para que él rindiera su corazón a Cristo. Había momentos en que, por supuesto, me frustraba, me angustiaba, quería tirar la toalla porque no veía cambios de ningún tipo. Y le decía al Señor, trapíalo, agárralo, restregalo, haz lo que tengas que hacer para que Él rinda su corazón a ti. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me hablaba al corazón y me decía, Maggie, estás orando mal. Tienes que orar que Él sea atraído con lazos de amor. Y eso empecé a hacer. Señor, atrae a mi esposo con lazos de amor. Atrae a mis hijos con lazos de amor. Atrae a mi familia con lazos de amor, para que conozcan a quien yo he conocido. El Señor no se hizo esperar. Un fin de semana me invitan a dar testimonio a un Sahel de pareja a la ciudad de Chalatenango. Él me acompañó, él fue mi Uber, quiero decirle, él nada más me llevaba a ese lugar para que compartiera el testimonio de lo que ya Cristo había hecho en mi vida. Sin embargo, cuando yo me paré y dije mi nombre, no me di ni cuenta a la hora que mi esposo estaba parado a la par mía, compartiendo y testificando lo que él había visto de transformación en mi vida y en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Ahí empezó una de las etapas más maravillosas de mi vida. Nuestro matrimonio fue completamente sanado, fue completamente restaurado. El año pasado cumplimos 20 años de casados. Y llegar a 20 años de casados plenos, felices, alegres, enamorados uno del otro, entendiendo que incluso sus defectos, sus debilidades me complementan a mí, como también sus fortalezas, sus cualidades. Entendiendo que somos una pareja con propósito, y con propósito que trasciende. Ha sido verdaderamente maravilloso. El Señor sanó esa depresión por completo. El Señor me devolvió la alegría, me devolvió mi identidad. Y ya mi identidad ya no está basada en cosas pasajeras, no está basado en una posición, no está basado en una profesión. Ahora mi identidad está basada en Él, en Jesús, y en que soy hija del Padre. Y empecé a descubrir lo que eso significa, porque no es fácil renovar todos nuestros pensamientos y empezar a reconocer lo que significa tener una identidad correcta en cuanto a ser hija de Dios, la valía, el aquilataje que nosotros debemos de tener como personas, pero también lo mismo que le debemos de dar a los demás. Empecé a servir en esta fraternidad, empecé a sentir verdaderamente mucho dolor por las almas que no le conocían a Jesús, porque estoy plenamente convencido que Él está dispuesto, atento a nuestras necesidades y quiere alcanzarnos a todos y que nadie se pierda. Y por supuesto también quiere bendecir nuestra vida, nuestros hogares, nuestra salud física, emocional, nuestros hijos, nuestras empresas. Hace 14 años mi vida era otra y hoy estamos en medio de esta crisis y estoy seguro que muchos quizás ya están viviendo depresiones, ansiedades, trastornos de pánico. Quizás muchos están llenos de incertidumbre y el miedo en el corazón se está convirtiendo en temor. Esta crisis sí puede ser un caldo de cultivo para muchos y vivir la depresión, incluso tener intentos suicidas, pensamientos suicidas. Puede ser un caldo de cultivo para que se fraguen muchos divorcios, muchas empresas en quiebra. Puede ser, pero también puede ser la oportunidad para crecer. Esta crisis puede ser el trampolín que nos impulse a nuevos niveles, a nuevas estaturas, a nuevos crecimientos, a nuevas oportunidades. Y qué diferente es pasar una dificultad, un desafío, una crisis con la mano del Señor. Todos, con Él o sin Él, vamos a vivir dificultades.
vamos a vivir aflicciones y vamos a vivir pruebas. Pero si tú que me escuchas en esta tarde decides tomar de la mano a aquel que nunca te soltará, así resbales, Él te sostendrá. Y así tengas noches oscuras de llanto, de desánimo, de tristeza, de desesperación quizás, Él va a estar ahí atento para limpiarte las lágrimas. Él va a estar ahí propicio para calmar tu corazón, como lo sé, porque lo he vivido en carne propia. Hoy por hoy soy una mujer completamente diferente, sí, con cantidad de defectos. Todavía me equivoco muchísimo, pero ahora soy una hija de Dios, y como hija de Dios tengo un propósito que trasciende más allá. Tengo un destino que vivir. He sido amada, fui llamada, fui escogida, he sido equipada y he sido enviada este día para llegar hasta tu hogar y compartirte mi historia, pero sobre todo compartirte de aquel que puede transformar tu historia. Hoy en día hay muchas herramientas muy buenas, humanas, pero lo más importante es apelar a ese poder divino, a ese poder que no tiene límite, a ese amor que no tiene ni principio ni fin y que está dispuesto para ti. Hace 14 años, un martes en la tarde, yo decidí repetir estas palabras y quiero invitarte, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Quiero invitarte a repetir estas palabras. Son sencillas y si lo haces con un corazón dispuesto, ya que has dispuesto este tiempo de escucharme, basta con que decidas darle el beneficio de la duda a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo para que empiece a hacer grandes transformaciones en tu vida. Así que ahí donde estás, quiero pedirte que con voz audible, querido, no es necesario que sea fuerte, pero sí es importante que tú mismo te escuches repetir estas palabras y que digas después de mí: Padre, en esta tarde reconozco que he vivido mi vida a mi manera, pero hoy te entrego el timón de mi vida y decido abrir mi corazón. Jesucristo, te recibo como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y hago mía la promesa que si yo soy salva, mi familia también lo será. Amén. Querida amiga, querido amigo que me escuchas, si esta fue la primera vez que hiciste esta oración, escribe esta fecha. Escríbela y guárdala, porque a partir de este día vienen cambios trascendentales en tu vida. A partir de este día viene una nueva historia que se ha fraguado en la eternidad, en el corazón de Dios, para tu bendición, para darte un propósito y para darte un destino, para que vivas planes de bien, más allá de lo que tú puedas imaginar. Y esta bendición no es solo para ti, es para todos. Y finalmente, recuerda, esta situación que estamos viviendo, el mundo completo, con Cristo se puede superar. El día malo tiene fecha de vencimiento, la crisis tiene fecha de vencimiento, y lo que hoy parece un bache, lo que hoy parece un obstáculo que amenaza con impedirnos avanzar, crecer, desarrollarnos, con Cristo puede ser el trampolín para que tú llegues a nuevas alturas. Gracias por escucharme. Nuevamente, un abrazo desde El Salvador. Deseo que el amor de Jesús reine en sus hogares y que juntos veamos con una fe expectante las maravillas que tanto tú como yo vamos a vivir. Muchísimas gracias.